Nunca le ocultes tus sentimientos a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas somos de las que decimos que Dios no nos escucha. Pero ¿por qué pasa eso? Porque en algún momento de nuestra vida sufrimos una decepción y la atribuimos a Dios. Decimos, es que Dios no me escuchaste cuando más te necesité. Mi familiar estaba enfermo y no lo sanaste cuando más lo necesité. Esa vez que necesitaba trabajo, no lo conseguí a tiempo. Tiempo después lo conseguí, sí, pero ya no era el tiempo necesario. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no le enseñamos los sentimientos que tenemos a Dios. Alegría, tristeza, rencor, enojo. Y si no ponemos eso en las manos de Dios, ¿cómo pretendemos que nos escuche? Decimos, es que Dios escucha todo, ¿no? Es omnipotente, omnipresente, alfa y omega, el principio y el fin. Pero no se trata de eso. Un padre y una madre jamás hace algo que a los hijos les pudiera molestar. O lo hace por su bien. Pero muchas veces los papás no se meten por lo mismo, porque los hijos se enojan y se alejan. Lo mismo sucede con Dios. Pero tú me dirás, pero nos ama, debería de obligarnos. Dios nunca dijo que nos iba a obligar. Aunque es Dios, Dios todopoderoso, creó el universo, te creó a ti y a mí. Jamás tendremos la comprensión de que por qué Dios hace lo que hace. Por qué Dios a veces nos alienta a hacer algo que no querramos. Pensamos que las cosas son muy difíciles, pero no ponemos nuestros sentimientos a sus pies y jamás podemos esperar recibir algo mejor. Y aún así lo recibimos. Aún así tenemos un día más de vida, a pesar de que no confiamos en Dios. Pero para empezar a confiar en Dios tenemos que analizar varias situaciones de nuestra vida, el por qué impiden que Dios reciba o no reciba. Él siempre recibe, sino porque impide que nosotros mandemos nuestros sentimientos como una carta. ¿Qué te impide a ti y a mí hacerlo? Por generaciones hemos visto que muchas personas no quieren a Dios, porque no los escucha, los ha decepcionado, porque les ha mentido, pero nada de eso es cierto. Dios siempre escucha, siempre hace cosas por nosotros que son mejores que las que pudimos haber pedido. Pero muchas veces nos desesperamos. Pensamos que nuestro turno nunca va a llegar y nunca ha llegado. Entrar a una escuela, una universidad, un trabajo, casarnos con con nuestra pareja, casarnos con la persona que nosotros queremos, pero ella no nos quiere. Por eso dicen que los tiempos de Dios son perfectos, porque nadie más que Él nos puede dar una vida. Nadie más que Él nos puede dar amor. Así que yo te pido que pongas en las manos de Dios todo lo que te ha dado, todo lo que te ha puesto en el camino y recogerlo, jamás dudar de su amor e ir a su iglesia, independientemente de la que vayas, e ir a su iglesia para honrarlo, quererlo, para poner todo lo que sientes en sus manos, jamás impedir que reciba esta llamada de auxilio, porque a veces lo impedimos, porque a veces ponemos trabas y aunque Dios lo recibe, pero Él no sabe, a lo mejor, si tú lo quieres o no lo quieres, a lo mejor sí lo sabe, pero si tú no lo quieres o a medias o a ver qué pasa, no va a resultar. O a veces sí, porque Dios es tan amoroso que lo recibe. Pero lo que pasa aquí es que nosotros debemos de tener nuestra mente, abrir nuestra mente, nuestro corazón
para con Él. Jamás dudar de que lo estás recibiendo. Porque cuando dudamos, hacemos cosas que no deberíamos hacer. Dios ya lo recibió, lo está resolviendo. Pero a veces nosotros no queremos que se resuelva eso. Nos da miedo, nos da pánico y nos asustamos de que Dios reciba esos sentimientos. Decimos, si Dios recibe eso, ¿qué va a pasar? ¿Va a cambiar mi vida para bien, para mal? ¿Qué va a pasar? Y nos empieza a dar miedo eso. Esa parte de que Dios dice que estemos con Él en los tiempos oscuros y tiempos de luz, que estemos con su Hijo Jesús. Y hemos visto tantas historias en la Biblia, y no en la Biblia también, que nos impulsan a salir adelante. Moisés, Jacob, Job. Entonces, si ellos pusieron todos sus temores en sus manos, sus sentimientos, ¿por qué nosotros no? Y tú dirás que ellos eran apóstoles, eran enviados de Dios. No, pero imagínate el peso que había sobre sus nombres. Moisés, que tartamudeaba, que no sabía hablar en público, lo hizo. Guió a todo un pueblo a su misión. Job, que era una persona muy rica espiritualmente y bien, lo perdió todo y volvió, puso sus sentimientos en Dios y volvió a renacer. Pablo, esa persona que caminaba muchas millas solamente para ir a promulgar la palabra de Dios, caminó lo del continente americano 2 veces para ir a predicar. Imagínense las distancias que llevó y cuánto peligro no hubo, cuánto temor y puso sus sentimientos en Dios. Mas sin embargo, Dios jamás nos deja. Hay muchas personas que ya no están con nosotros y tú dirás, pero esas personas tendrán su recompensa. Mientras tanto, nosotros debemos trabajar por nuestra vida, tener ética, valores, ayudar al prójimo, porque no todo se encuentra en una iglesia. Tenemos que salir a ayudar. Y no solamente ayudar con 1 peso, 2 pesos, puedes regalar una comida, un abrazo. Y no me refiero a la cantidad que puedes dar, 1 millón de sopas, no. Ayudar a una persona al día, una persona a la semana, hacer una buena obra. Para las personas que no creen en Dios también va esto. Ayudar al prójimo, tener valores, ayudar. Y bueno, entendemos el concepto de tener sentimientos de una forma. De tener esos sentimientos que Dios nos ha dado y que los debemos de aprovechar. Aprovechar en ayudar a los demás. Jamás se queden con ese sentimiento de tristeza ni de alegría. Dios lo debe de saber. Es malo, envenena el alma. No te ayuda. Pero podremos salir adelante orando y haciendo buenas acciones. No siendo como los fariseos que se arrodillaban en una esquina para que los demás lo vieran. Y con eso me quedo. Con que no hay que quedarnos con el sentimiento atorado, porque nos puede hacer mucho daño. Siempre dárselos al Señor y que Él sepa qué hacer con eso. Cuídense mucho, hasta luego, adiós.